Latinidades y por el rumbo que el pueblo mande. Latinidades, afinidades, que sepa el mundo, llega la patria grande. Llega la patria grande, un grito que se expande, el sable que se blande contra el blando y ese plan de dominación y fraude, sin traiciones que defrauden, puños que se cierran para que la convicción se guarde. Latinoamericano, cuestión geográfica, Latinoamérica hermano, integración empática frente a cotización, la concientización de la indignación hacia la digna acción en práctica. Latinidades, afinidades y por el rumbo el pueblo mande. Latinidades, afinidades, que sepa el mundo, llega la patria grande. La patria grande. Buenas noches, Canadá. Buenas noches, México. Desde Nuevo León, saludamos a quienes nos ven en esta nueva emisión de Latinidades. Gracias por acompañarnos. El genocidio en Palestina sigue y el gobierno sionazi de Israel está empeñado en extender la guerra por Medio Oriente. La situación, lejos de que pudiera ser mejor, tiene todo para que empeore. La administración de Biden no solo suministra millones de dólares, sino todo el apoyo y recursos militares al que el gobierno criminal de Benjamín Netanyahu pues, requiere para hacer limpieza étnica allá en Medio Oriente. Ahora, con el triunfo del republicano Donald Trump, quien ha dicho que Netanyahu debe completar la tarea, se espera lo peor para Palestina. Para hablarnos de esta posibilidad, nos acompaña una politóloga, investigadora, productora y conductora del programa Palestina, 11,000 años de historia. Así nada más, 11,000 años de historia. Susana Khalil, gracias por estar con nosotros esta noche. Las gracias las tengo que dar yo, México, amado, querido. Buenas noches bueno, no, gracias a ustedes por la invitación, esta oportunidad de hacer conocer esta causa, la lucha, la resistencia de un pueblo nativo que hoy en el siglo XXI nos encontramos luchando contra un anacronismo colonial. Muchas gracias por darnos esta oportunidad de poder hablar de qué es la causa palestina. Como mencioné al principio, estamos realmente preocupados, alarmados, porque vimos cómo se levantaban incluso en Estados Unidos unas protestas muy fuertes, muy interesantes y muy emocionantes, básicamente de estudiantes. Si bien participaron maestros y gente que, vamos, que ya no era estudiante, evidentemente, pero los estudiantes encabezaron una protesta muy fuerte prácticamente en las principales universidades de Estados Unidos. Y luego vimos cómo fueron sometidos y amenazados por gente, grandes empresarios, obviamente con vínculos con Israel, amenazándolos de que no iban a conseguir trabajo, que los tenían ya identificados por medio de las cámaras para que no consiguieran trabajo. Vamos, prácticamente los criminalizaron simplemente por ejercer su derecho a la libre expresión y la libre manifestación en un país que se jacta de ser líder, es un hipócrita, de los derechos humanos. Y luego vimos también cómo dejaba que grupos sionistas entraran y separaba a la policía para que llegaran y los golpearan. Y luego mandaba a la policía que lo reprimiera y quitara los campamentos. En fin, ya no hemos estado viendo estas protestas. Pero recuerdo perfectamente que cuando estas estaban en su punto más álgido, Donald Trump, entonces candidato a la presidencia de los Estados Unidos, dijo: arrasen con ellos, acábenlos. Eso lo dijo de su propio pueblo, de los propios estudiantes de Estados Unidos. Dijo: acaben con ellos. Y después dijo: Netanyahu tiene que completar la tarea, ahí vas bien, para acabar pronto. Entonces, esta situación ahora que va a tomar posesión en enero nos preocupa mucho, mucho para el pueblo de Palestina. No sabemos qué va a pasar. Alguien me dice: ya sabes tú que Trump dice una cosa y luego hace otra. Y yo le digo: oye,
tienes que tomar en cuenta lo que te está diciendo una persona así. Si lo clasificas como que está loco o no, tú tienes que escuchar lo que él dice y estar preparado. No puedes creer que porque él dice una cosa, no lo va a hacer, porque él ya te lo avisó, él ya te lo dijo. Y la mayoría de las acciones que llegó a hacer eran en ese sentido, otras no. Pero no puedes estar sujeto tú, tu vida, a que esa persona quiera hacer lo que dijo o no lo haga. Es terrible estar supeditado hacia esa persona, se le ocurre cumplir lo que ya dijo. Y si lo cumple, te va a decir, yo lo advertí. Qué horrible es esto. ¿Qué posibilidades ven ustedes allá en Palestina? Bueno, yo sé que tú estás en Canadá, pero obviamente tienes gente allá en Sí, Palestina y estás informada todos los días a través de tu programa. ¿Qué opinión tienes? ¿Qué sentiste cuando pasó esto? ¿Y qué crees realmente que vaya a pasar? sí, Héctor. Mira, esta tragedia, estamos atravesando una tragedia moral y yo creo que es algo que nos pertenece a toda la fibra humana, a todo ser humano. Yo te escucho hablar y te veo indignado, molesto, pero claro, porque tus fibras humanas han sido golpeadas, humilladas. Entonces es allí es donde está la queja y la protesta a nivel mundial. O sea, la gente no es por Palestina, es por pues por la humillación que se le hace a determinado pueblo. Ahora, Héctor, esto no es nada nuevo. Héctor, esto no es nada nuevo, esto es algo que está padeciendo el pueblo palestino desde la creación misma, desde Europa y por europeos, lo que se llamó el Estado de Israel, que no es más que una entidad colonial pura y dura, un clásico colonialismo que se impuso el 14 de mayo de 1948 en Palestina sobre las bases, primero, de la falsificación de la historia, decir que son el pueblo judío, que esa es la tierra que Dios les prometió. Hoy en el siglo XXI, Héctor, hablar en esos términos, o sea, masacrar en el nombre de Dios, esto es propio del oscurantismo, del tiempo medieval, del salvajismo de la Edad Media, y sin embargo lo seguimos viendo hoy por hoy. Y la otra cosa es que se disfrazan, son europeos conversos a la religión judía, y se disfrazan de pueblo judío, se disfrazan de hebreos y de semitas y de israelitas. Los israelíes no son israelitas. Entonces, claro, allí lo nuevo es lo siguiente, que realmente ya la gente tiene acceso a ver la realidad a través de esa plaza pública, de esa plaza pública que es el Internet y las redes sociales. ¿Ah? Entonces, eso es lo único nuevo. Y lo otro, bueno, que es la matanza se hace con armas muy sofisticadas. Entonces, es eso. Ahora, el gran dilema es hoy cómo es posible que estemos en el siglo XXI y existan figuras políticas poderosas que estén hablando en términos de aniquilar, de masacrar, y aquella toda persona que proteste y que se pronuncie o que opine inmediatamente es crucificada, descalificada y amenazada de antisemita y vas a perder tu empleo, vas a perder, y no solamente que vas a perder tu empleo, te pueden inventar, inyectar historias falsas, inventar drogas, involucrarte en cosas horrendas. O sea, no la tenemos fácil, tanto palestinos, árabes y aquí toda esa conciencia mundial de gente que, que dicen, bueno, yo no soy palestino, no hace falta ser palestino, lo que hace falta es ser humano para combatir esta Exacto. inhumanidad. Porque olvidémonos de quién, cómo se llama el pueblo, Palestina. O sea, no, hay una inhumanidad y yo como humano me pronuncio contra ella. Entonces, vemos una política como a la especie de Gestapo, de nazi, pero peor inclusive, y soy responsable con estos términos cuando digo que son peores que los nazis. Son peores que los nazis, como estamos viendo que hay figuras, toda una sociedad, porque uno puede decir, bueno, está bien, es una élite la que es psicópata,
no, ni siquiera los llamo locos, los llamo psicópatas. No, no, es toda, casi toda una sociedad colonial que apoya el genocidio, lo glorifica, lo vanagloria, lo conmemora y lo alienta. Esto es espantoso, Héctor, en nuestro tiempo, en tu tiempo, ¿verdad? Nosotros como latinoamericanos o como africanos, como europeos, como asiáticos, esto no lo podemos permitir, esto es una obscenidad. Esto es perturbador y además es una amenaza para el futuro. O sea, ¿qué dirá el pasado de nosotros del presente? ¿Y qué va a pasar en el futuro? Nosotros realmente debemos hacer una resistencia radical en el hermoso sentido de la palabra desde las raíces. O sea, porque esto es algo muy peligroso que atenta contra la humanidad. Mañana van por el África, mañana van por América Latina y inventando y destruyendo y despotricando a aquel que piense distinto, no a la otredad. La otredad no tiene sentido de ser y sin embargo instrumentalizan los valores del pluralismo, del feminismo, de la sexodiversidad, de los derechos humanos, de la ecología, de la democracia, pero son instrumentos, no es más que un fetiche, no es más que una instrumentalización necesaria dentro de esa ecuación hipócrita, de una falacia realmente peligrosa. Nosotros debemos, Héctor, realmente a todos aquellos seres que todavía no han nacido, que no conozcan el sionismo, que no sepan lo que fue, que no vayan a vivir lo que estamos viviendo nosotros ante el sionismo, que es el fascismo más poderoso hoy en nuestro tiempo presente, en tu tiempo y en mi tiempo. Mira, lo que has dicho me resuena mucho porque coincido contigo. He visto cómo atacan a cualquier persona que les critica el genocidio que hacen, el matar niños, Claro, el matar mujeres, y lo acusan inmediatamente por sí. levantar la voz de ser antisemita. Y ya sabemos cómo ellos han utilizado ese término para acabar con vidas y destrozarlas. Y siempre he pensado, digo, bueno, ellos cometen un grave error y la gente que les cree, porque ellos son los verdaderos antisemitas al matar palestinos, que también son semitas. Eso es uno. Y lo segundo es que cada vez que ellos dicen, es que es antisemita, decirles, tú eres antihumanidad. No sabes qué es ser humano. No tienen idea. Y lo que más me preocupa de lo que acabas de decir es algo que tardé en darme cuenta a través de las muchas charlas que hemos hecho apoyando a Palestina. En algún momento hablamos con personas que estaban incluso viviendo en Gaza o en Cisjordania, en esos momentos en los que no había una guerra como la conocemos, pero guerra siempre hubo. Había una guerra, por decirlo así, de baja intensidad en la que mataban en decenas o docenas todos los días. Y luego está la guerra de alta intensidad que vemos ahorita que matan miles, por decirlo así, ¿no? Pero aun cuando no Un hubiera, genocidio, ¿eh? Es un genocidio, realmente no es una guerra, es un genocidio. es la forma de exterminarlos, haya guerra o no, porque cuando no había guerra, como quiera los mataban y abusaban y hacían el apartheid y le iban, mandaban a los colonos, se les hacían cada cosa. Este, me hablaban de que yo veía a los palestinos siempre sonrientes. Incluso hemos hablado ya con gente que ha estado presa 20 años en las cárceles de Palestina y los vemos como rozagantes, como si no hubiera pasado nada. Y yo les digo, a ver, ¿cómo es posible? Estuviste 20 años de tu vida en una peor, yo creo que en las peores cárceles del mundo, porque una cosa es estar en una cárcel donde tú cometiste un delito en tu país y otra cosa es que te agarre un país extranjero que te odia. Entonces él no te puede tener en un lugar bien, ni siquiera cumpliendo las mínimas condiciones de humanidad para que tú estés ahí como preso, bien alimentado, no en situación de hambre y digamos con un sistema de salud que te permite que cuando menos tengas la garantía de que si te enfermas te pueda atender un servicio médico de ahí. Y aquí vemos que el asunto es que te mueras de hambre, que te mueras por desnutrición y que te mueras por enfermedad. Lo vemos ahí todos los días. Y nos llama la atención que digo, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Digo, vemos esto en una sociedad que cuando les preguntamos a los palestinos, siempre dicen, sonreímos y vemos que cuando los van por ellos y los secuestran, porque a veces esa es la palabra, los secuestran para llevarlos a la cárcel,
A veces la gente les gritaba, sonríe, y ellos sonreían ante el captor, ante el criminal. Y ellos me decían, es que realmente nosotros estamos bien, ellos son un pueblo, no sonríen, ellos tienen miedo, los mueve el miedo. Y yo, digamos que a través de esas charlas fui uniendo fragmentos para armar un rompecabezas que ahora ya lo veo claro. Lo que pasó en Ámsterdam, esos sionazis gritando, burlándose de los árabes, diciendo que se mueran, Muerte a los árabes. muerte a los árabes, estás hablando de una sociedad completa que está Pero enferma. en pleno minuto de silencio en el luto al pueblo de España, la tragedia de Valencia, además. Ajá. Entonces, estás hablando de una sociedad completa, no normal de líderes, sino una sociedad completa que está enferma. Me ha tocado ver muchos videos de gente común, gente en la calle, que dicen, es que ellos son, nosotros no, nosotros somos, protegemos los derechos humanos, sí, ellos son animales, ellos son animales, se tienen que morir, pero nosotros protegemos los derechos humanos. A ver, espérame, ¿cómo dices eso de un humano? O sea, están tan deshumanizada ya su mente que para ellos no hay problema si matas a lo que sea, mientras si es palestino, no pasa nada. Pero si les pasas algo a ellos viven aterrados por los ataques terroristas que hace el pueblo palestino, y ellos son los verdaderos terroristas en el mundo, pero ellos tienen psicosis, viven presionados, o muy nerviosos por las sirenas, y lo que le hacen ustedes al pueblo palestino, ¿qué? Porque se lo han hecho por décadas. Ahora, cuando tú dices tú que son peores que los nazis, yo también lo creo, porque ellos no aprendieron lo que ellos vivieron. No aprendieron para no actuar así, para decir, yo esto que viví no lo vuelvo a tolerar, pero no lo Claro, aplico a los demás, porque yo ya claro. aprendí. Esa lección que ellos no han aprendido y que todavía se comporten porque ahora tienen mayores recursos que los que tenían los nazis para ejercerlo contra el pueblo palestino, demuestra que son peores que los nazis. Ellos tienen conciencia real de lo que están haciendo después de haber sufrido lo que les pasó el siglo pasado, y lo están haciendo desde 1948 o 45, si no recuerdo, mal no recuerdo, hasta la fecha, sistemáticamente, sin el mayor asomo de arrepentimiento. Sé que hay sectores que se arrepienten, desde militares y sobre todo aviadores, que toman los aviones y se enfrentan a un Estado que no tiene milicia, no tiene un ejército para enfrentársele, no tiene aviones, no tiene satélite, no tiene una bomba atómica, no tiene misiles, no tiene tanques, no tiene morteros, no tiene artillería, todo lo que tienen para responder es hechizo, o sea, hecho, prefabricado, no a través de una industria, sino a través de ellos para poder tratar de defenderse de esos crímenes que les hacen todos los días. Entonces dices tú, ¿hay una sociedad enferma en general? Sí, hemos visto cómo la sociedad protesta de Israel, la mayoría, precisamente para que le regresen a los rehenes que hay allá que tiene Palestina a través de Hamas, pero no para parar la guerra. Son pocos los que dicen, ¿sabes qué? Paren esta guerra, ya, es demasiado la masacre, y a los que lo hacen los amenazan. Recientemente, Ofer Kasif, que es una persona que estimamos mucho, aquí en este programa, me honra tener la amistad de él, nos mandó ya en la semana que acaba de pasar, un enfrentamiento ahí en el Kesnes de Israel, en la que lo están amenazando él de terrorista, por decirle a Netanyahu que es un asesino y que paren esa guerra genocida, lo acusan ya de terrorista y le dicen, te vamos a deportar a ti y a toda tu familia, te vamos a correr de ahí. Y están felices por eso. O sea, digo, yo no había visto, sé de individuos, Netanyahu es un criminal, es un Hitler, es el Hitler que tenemos moderno ahora, pero no de una sociedad completa que vive de eso, que se cree eso y que mata por eso y que no siente ni el mayor remordimiento, que se ponen felices porque matan niños, porque los matan en los hospitales, en las escuelas, en sus casas, ni siquiera en un campo de batalla. Y digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con una sociedad así? ¿Tendrá solución? ¿Tendrán remedio una sociedad que yo veo totalmente enferma y que, como bien dijiste tú, el peligro, en el futuro peligramos todos? Sí, en mi país ya peligramos y ya nos han hecho daño porque gobiernos de aquí, de mi país, compran el famoso Pegasus y los sistemas militares y de inteligencia que ha desarrollado Israel contra el pueblo palestino para con nuestros impuestos usarnos contra nosotros.
Y también se mandan a capacitar las policías a Israel, las mismas que hemos visto que en Colombia y en Chile sacan ojos a los que protestan, ejerciendo su derecho a la protesta. Y aquí también se hizo en mi país un exgobernador de un estado que se llama Puebla, de un estado, exgobernador de un partido del PAN, que es el partido de la derecha, que ya falleció él, mandó gente del Estado a capacitarse a Israel y lo primero que hicieron en una manifestación fue disparar y le sacaron el ojo a un niño. Fue tanto el escándalo que se paró el asunto, porque aquí en mi país el que toques a un niño no se te permite, no se tolera eso, ya te metes con niños y se acabó. Sí, Hasta en la cárcel, el que entra a la cárcel habiendo hecho daño a los niños, ahí queda. Eso, digamos, eso es algo que la sociedad no tolera. Entonces, le pasó eso a un niño y ahí se paró, si no hubieran seguido. Pero te digo, cuando tú hablas del futuro, digo, no, nosotros ya lo tenemos aquí. Ya ellos, hay incluso gente que estudió allá para portarse como ellos tratan al pueblo palestino. Entonces digo, ya los estamos sufriendo. No llegamos a la limpieza étnica todavía. Pero tarde o temprano, un pueblo que se siente el elegido, ¿cómo crees que ve a los demás? Y eso se creen ellos, que son los elegidos, han comprado esa idea porque les conviene y se la creen, pero es absurda. Pero, y más absurdo es tratar con personas que se manejan así, porque ¿cómo te ven a ti? Si tú no eres el pueblo elegido, el que les sirve a ellos, el que mientras les sirve sigue vivo y el día que los estorbe te desaparecen, porque tú no eres el consentido de Dios. ¿Qué Dios más criminal? Yo no creo sí, en ese Dios, definitivamente yo no creo en un Dios, ese Dios que les dice que es el pueblo elegido a ellos, no. ¿Y yo qué? Prefiero mejor creer en un Dios más incluyente en el que todos somos iguales. No puede ser que nosotros como humanos podamos incluso tener la capacidad de decir todos los hombres son iguales, que nos ha costado sangre y todavía poder llegar a ese concepto, y Dios no, el que nos creó. Entonces dices tú, bueno, ¿qué está pasando? Ya hablé mucho, ya me va a decir el productor que hable mucho, pero la verdad es que el tema Palestina es un tema muy doloroso para mí, como dices tú, me duele. Me duele porque no puedo hacer nada, Susana, estoy aquí. O sea, si estuviera allá, yo sí estaría peleando. Yo estaría peleando allá. Definitivamente, yo cómo voy a dejar que maten gente, cómo voy a dejar que me maten a mí. Así nada más porque se les ocurrió. Como hemos visto, hay niños jugando y les mandan misiles. Hemos visto sí, incluso ya comentarios de cómo el mismo ejército de la ONU dice que los usan a ellos como escudos. ¿Y quién es el que usa como escudos humanos a quién? Hemos visto reportes médicos ya también de organizaciones internacionales y la ONU también que dicen claramente que hay francotiradores disparándole a niños. sí, Entonces, ¿cómo? No, yo creo que en esa situación se debe parar la guerra, pero no puedes negociar una paz duradera con un sistema que es criminal y lo que está buscando es que te mueras de una forma u otra porque ellos ya tienen pensado qué van a hacer con tu casa, con el lugar donde tú vives. O sea, como hemos visto, ya se ha filtrado lo que quieren hacer en Gaza, condominios, desarrollos, o sea, manchados sí, de sangre. Y yo no entiendo esa mentalidad, la verdad, no la entiendo y me duele mucho, mucho. Y admiro mucho la capacidad del pueblo palestino. La causa palestina es la causa de todos. Y creo que ahí es sí, donde nos medimos. Ahí nos podemos medir todos los que nos consideramos todavía que estamos despiertos, que somos todavía de alguna forma humanos, porque aquellos que no reaccionan ante la tragedia del pueblo palestino están muertos desde hace mucho tiempo. Ya claro, dejaron de ser humanos. Son zombies nada más de los que maneja el sistema imperialista, capitalista, zombies que están al servicio de ese sistema, que cuando no les gusta algo, cambian de canal o voltean para otro lado y se comen un dulce, se van a ver una película. eh, ya, se acabó el asunto. Así de fácil sí. olvidan. Entonces es terrible. ¿Qué solución ves tú? Si es que es factible poder ver una solución. Sí, yo soy optimista por naturaleza, soy optimista de manera responsable y no soy pesimista de manera irresponsable. Pero Héctor, déjame rescatar unas cuantas cosas interesantísimas que has dicho. Cuando tú dices que sientes que no estás haciendo nada, Héctor, ya el mismo hecho de que sientas pena y dolor, ya estás haciendo.
porque ya eso te identifica con la humanidad, eso te identifica con el amor, con la vida. El poeta de Galilea, Mahmoud Darwish, decía, resistimos porque amamos la vida. Porque cuando hay una dolencia en tu alma, es por tu amor llámese a la vida, a Dios, a lo hermoso, a lo noble, a lo generoso, a eso, ¿no? Ahora, también una segunda etapa es nosotros los que estamos afuera, que yo creo que el Homo sapiens, el ser humano de afuera, esa Palestina mundana, que es la más humana, que está tomando las calles, organizarnos. Si no es algo, pero y no es algo abstracto, ni romanticón, ni romántico que quiero decir. Es que también cada ciudadano, cada adolescente, por ejemplo, porque también inclusive, Héctor, los adolescentes han jugado un rol importantísimo a través del TikTok, educando a sus padres, diciendo, salgan de esa televisión que les están mintiendo, miren las realidades. Hay muchas madres que me han dicho, Susana, es mi hijo el que me ha despertado, mi niño de 14 años, inclusive de 11 años. Ahora, nosotros, yo creo que los seres humanos nos podemos convertir en los guardianes para que el pueblo palestino no desaparezca, porque el proyecto es hacer desaparecer, exterminar al pueblo nativo palestino, un pueblo semita que lleva mucho más de 11.000 años en la luz de la historia de la humanidad. Entonces, yo creo que el boicot, del programa del boicot, de no consumir productos, por ejemplo, McDonald's, Coca-Cola, Starbucks y tantos otros productos, de no consumir esos productos que terminan yendo, que parte de ese dinero va para financiar el genocidio del pueblo nativo palestino. No, por ejemplo, poner el dinero en bancos que están financiando a ese genocidio. Nosotros debemos documentarnos concerniente a esto. Y esto no es difícil, esto no es una tarea difícil, complicada, que va a tomar años y nos va a tomar mucho tiempo, no. Hoy con el Internet se ha facilitado muchas cosas. Ahora, y crear una cultura pacífica, inclusive dentro de un marco pacífico, de crear, no, yo no puedo consumir productos que atenten contra mi salud y productos que también atenten contra la existencia de un pueblo. Eso, el boicot, es fantástico, es una herencia de Gandhi, de Mahatma Gandhi, y que inclusive esto la practicaron los propios judíos en Nueva York en contra del régimen nazi. Aunque fue saboteado por una élite sionista, pero eso es otra historia. Entonces, yo creo que también los mismos pueblos exigiéndole a sus alcaldías cuáles son los contratos que tienen las alcaldías, los mismos sindicatos, las universidades, los ministerios, el gobierno, hacer directo, porque los gobiernos no van a tomar posición, van a dar declaraciones, pero no van a romper relaciones económicas, militares. Es allí donde el paso, la fase revolucionaria que hay que dar y la debemos dar. Tenemos una cita con la historia, debemos tomar la historia en nuestras manos, Héctor. ¿Ah? Entonces, esos son alternativas desde lo que estamos afuera de Palestina. Eso y hacer presión, y eso nos lo piden inclusive los mismos palestinos, desde hace décadas nos lo están haciendo. Ahora, sí es verdad que no entendemos, por ejemplo, cómo una decadencia moral, un fascismo tan decadente, tenga tanto poder, porque el sionismo y eso que se llama el Estado de Israel es un fracaso moral, es una cosa, es una tragedia moral, pero sin embargo, siendo un fracaso moral, es un poder inmoral, es un poderoso poder inmoral. Entonces ahí estamos en esa dialéctica, en esa, bueno, los pueblos, mira, yo creo en el poder de los pueblos y no de manera romántica ni abstracta. Entonces los pueblos, inclusive yo veo que los sindicatos no han hecho un pronunciamiento, una acción todavía desde hace un año. Ahora, hay que entender una cosa, otra cosa que quisiera decir, estamos hoy en el siglo XXI y esto yo soy muy reiterativa. ¿Cuál es el conflicto? Que primero que esto no es un conflicto religioso, ya basta de reducir al mundo árabe a una mercancía religiosa. Eso es un simplismo, eso es un análisis muy artificial, mecánico, completamente hueco. De decir que se trata de una guerra entre musulmanes y judíos. No, 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 no.
para nada. Esto es la lucha de un pueblo nativo semita, el pueblo semita, cananeo, levantino de la Gran Siria, el pueblo nativo palestino, que hoy se encuentra luchando contra un clásico colonialismo denominado Israel, que surgió en Europa y por europeos a través de un movimiento fascista que es tan fascista como el franquismo, como el nazismo, como el musolinismo y todos esos movimientos del fascismo europeo. Europeo, siempre Europa. ¿Ah? Este conflicto, Héctor, no nació en el Medio Oriente, no nació en el Levante, está ya en el Levante, pero no viene del Levante, viene de Europa, de esa Europa, de esa letrina fascista, de esa letrina de dominación, de esa atrofia de querer siempre dominar al otro, de expoliar, de monopolizar y de execrar al otro. Ahora, es un proyecto que también es muy dantesco, porque buscan el exterminio de Palestina a través de la colonización. Estos judíos que dicen que son el antiguo pueblo hebreo, que son el pueblo judío, que los judíos vivieron hace milenios en Palestina. Sí, en Palestina estaban los judíos, pero son judíos semitas. Ese Israel que se impuso en Palestina en 1948 no guarda ningún vínculo genealógico, étnico con el Israel semita, con el Israel semita de mis ancestros semitas, yo como Palestina. No puede venir un europeo porque se fue converso a la religión judía, pero sí son judíos, de religión judía, pero étnicamente son indoeuropeos, étnicamente son indoeuropeos, son eslavos, escandinavos, házaros, vikingos, celtas, visigodos, sefardíes, sajones. Entonces no me vengan a decir que no, que mis ancestros estuvieron allá. No, los judíos que estaban en Palestina son nativos de Palestina y que después los pueblos van cambiando de religiones, de nombres, de lenguas. Entonces, decir que ellos que están retornando a la tierra ancestral, eso no es más que una falsificación de la historia para ocultar la colonización de Palestina hoy en el siglo XXI. Eso es una estafa. Héctor, no existe el pueblo judío de la misma manera como no existe el pueblo musulmán. No existe el pueblo musulmán. No existe el pueblo cristiano. No existe el pueblo ateo. Mañana no puede venir la comunidad gay a decir el pueblo gay porque hemos sufrido mucho y queremos un lugar seguro para... No, nosotros, eso es algo completamente tarado. Eso es una epifanía, eso es un adefesio, un sofisma que hay que desmontar a nivel académico, intelectual, analítico. Es realmente un insulto a la psique humana, Héctor, decir que ellos son el pueblo judío, que ellos son el ancestral pueblo judío, cuando no son semitas. Simplemente tú no eres el pueblo judío porque tú no eres semita. ¿Y por qué el régimen colonial de Israel, por ejemplo, impide, tiene prohibido en el régimen colonial de Israel, está prohibido hacerse un examen de ADN para conocer tu árbol genealógico? Entonces, sabemos que sus raíces son házaras. Y entonces hay que también nosotros desde la academia, desde intelectuales que se han prestado, que han caído en esa trampa, y muchos historiadores lo saben, que no son el pueblo judío. Hay que romper, hay que desmontar, y para eso necesitamos dar un paso revolucionario. Y para hacer un paso revolucionario necesitamos de gente de armarnos de valor, de valentía, porque nos amenazan, porque nos pueden hasta matar, pero no solamente inventarte historias diabólicas, porque van por ti, te van a demonizar. No solamente que perdiste tu trabajo, no, te van a ir a demonizarte, inventarte historias macabras para silenciarte, para que no sigas en eso. Entonces, yo creo que también en el marco, inclusive, Héctor, de esa rebelión, de esa sublevación, de esa insurrección que hizo el pueblo palestino el 7 de octubre del 2023, nosotros también debemos, y ante tanto horror, tanta cosa tan macabra, tan obscena, tan perturbadora, nosotros ya no podemos estar en un discurso que si dos estados, que si Israel es una democracia, que no, vamos a ir a la raíz del conflicto. Vamos, yo honestamente te lo digo desde lo más sano de mi alma, Héctor,
Yo estoy por la liberación del pueblo nativo semita palestino contra el yugo eurocéntrico colonial denominado Israel. Ese Israel no guarda ningún vínculo con el antiguo Israel de la Biblia o el Israel semita. Si quieren buscar el antiguo Israel, tienen que buscarlo en los genes míos, en los genes semitas, en los genes de los palestinos, de los libaneses, de los yemenitas o de los iraquíes, de los sirios, no de estos caucásicos indoeuropeos. Eso no es más que un eurocentrismo y una epistemicidio, un historicidio, un culturicidio, un magnicidio. No podemos continuar con esto. No le tengamos miedo a sus chantajes y a sus ataques que van a venir por nosotros. ¿Qué importa mi vida cuando lo que está en juego es la humanidad?, decía Ernesto Che Guevara. Entonces, la gente, otro punto, Héctor, es que la gente se dice, pero ¿por qué las Naciones Unidas no hacen nada? ¿Por qué los gobiernos no hacen nada? Porque justamente ese Israel no es algo solo. Eso es un enclave occidental imperial de los Estados Unidos. Está protegido por esa élite europea racista, supremacista, y los poderes de esas élites económicas, de esa bancocracia estadounidense. Y entonces, prácticamente, Israel es el gobierno mundial. Y no exagero. Ellos son el gobierno mundial. Despertemos. Pueden hacer, mira, tienen 400 bombas atómicas, son portadores de 400, alrededor de 400 bombas atómicas, y no son firmantes de los convenios de no proliferación de armamentos. Violan todo el derecho internacional, se burlan del derecho internacional, humillan el derecho internacional, hacen lo que quieren. Claro que y lo van a seguir haciendo, porque es así como se han fortalecido, es así como se han consolidado. Entonces nosotros debemos realmente asumir unas posturas claras, valientes, honestas. Yo, por ejemplo, soy de las que cree hoy por hoy es que hay que poner fin a la existencia del régimen colonial de Israel. El colonialismo no tiene derecho a existir, eso es una obscenidad, eso es la barbarie. El colonialismo es lo más retrógrado, retardatario, salvaje. No podemos aceptarlo en nuestro tiempo, donde hablamos de feminismo, de sexodiversidad, de democracia, de derechos humanos, de libertad, de tantos valores, y sin embargo nos encontramos ante los horrores macabros, más macabros, tal vez de toda la historia de la humanidad, donde vemos que se conmemora, se celebra la matanza de niños. Estoy buscando bebés, dicen niños, cuando están apuñaleando mujeres. Eso me lo contaba mi madre, sobreviviente campesina, sobreviviente del Nakba en 1948, terminó huyendo a Venezuela y apuñaleaban mujeres embarazadas y apostaban. Esos soldados recién llegados de Rusia a decir que ellos son el pueblo, ellos son el pueblo judío, y apostaban si era una perra o un perro lo que tenía esa perra en el vientre. En esos términos hablaban. Te estoy hablando de mi madre de 1948. La gente no creía cuando los árabes y los persas le decían al mundo, mira, esto es un peligro, esto es una amenaza para la humanidad, están haciendo esto y esto. Entonces la gente que respondía, no, lo que pasa es que ustedes son árabes y los musulmanes se odian, los musulmanes odian a los judíos. Eso era lo que respondía la gente. ¿Ve? Entonces, porque eso es lo que le inyectaron a la gente. Entonces, hoy hay un despertar, pero que ese despertar no se quede en una terapia, en una catarsis de que, bueno, tenemos que administrarnos, Héctor. Cuando tú dices, tengo una dolencia, claro, porque está en tus entrañas humanas, te lo está gritando, ¿me entiendes? Y tú no eres palestino, es que no hace falta que ser palestino para esto. ¿Me entiendes? Mañana si es otro pueblo, lo vamos a ir a apoyar. Lo que está ocurriendo en el Congo, lo que está ocurriendo en Haití también, ¿me entiendes? Entonces, eso también es importante. Otro punto que yo quisiera tocar, me puedes interrumpir también, por favor. Hay una cosa que hemos visto que las grandes persecuciones contra los cristianos en el mundo fueron en Europa, la Europa politeísta. Las grandes persecuciones contra la comunidad judía fueron en Europa. Europeos matando a europeos, uno de religión judía y otro de religión cristiana.
Pero aquí nunca se dice si esto fue un conflicto religioso, el holocausto, no. Pero porque como es Occidente, todo es desde un marco secular. Pero cuando se trata de árabes, inmediatamente lo etiquetamos y estereotipamos, y desde la academia, desde la intelectualidad, desde gente analista, inmediatamente caen en esa cosa mecánica, burda, de que es algo religioso. Y de un día para otro, esas grandes matanzas y persecuciones contra los judíos en Europa, por excelencia, entonces cuando se crea el régimen colonial de Israel, entonces baja el telón, sube el telón, y el mundo árabe ahora pasó a ser el mundo antijudío, antisemita, que es un odio milenario. Por favor, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? O sea, yo creo que también debemos hacer un llamado a revisarnos, a reflexionar, a no estar reproduciendo inclusive, bueno, no, porque no es solamente Hollywood lo que hace esto y sus derivados, es la propia academia. Llámese la academia, porque hay una academia intelectual negligente, hay también una academia intelectual delincuente, oportunista, hipócrita también, o que hace silencio porque si no pierde su estatus, pierde su trabajo. Las universidades están tomadas por el poder sionista, si no, y porque los departamentos de investigación están siendo financiados por los sionistas, y si tú apoyas al pueblo palestino, te quitan entonces la subvención. Entonces estamos en una no democracia, en una antidemocracia, y esto atenta a cualquier sanidad, armonía, paz, justicia, comprensión, entendimiento, respeto humano. Entonces, yo creo que hay que desmontar, irnos a revisarnos todos, ¿ah? Yo lamento mucha gente que, por ejemplo, ha dicho que es muy pro-Palestina, Héctor, que es sensible a la causa palestina, pero al mismo tiempo condena lo que hizo Hamas. Pero caramba, si un pueblo, en estos días la escritora Arundhati Roy dijo algo bien interesante, que es una persona que yo respeto mucho, que ella dijo: nunca le digamos al oprimido cómo debe luchar. Nosotros no podemos tomarnos desde el occidente a dictar normas y a decirles, a dictar. Yo no quisiera la lucha armada, pero si no tengo otra alternativa, hay que hacer uso de la lucha armada, y que además está contemplada en el derecho internacional que establece la resolución 3070, que establece que todo pueblo tiene derecho a hacer uso, tiene derecho a defenderse, inclusive a hacer uso de la lucha armada ante cualquier amenaza. Entonces, un pueblo, porque ¿qué es lo que pasa? Que la causa palestina ya iba rumbo al sepulcro, ya estaba prácticamente, porque también con la normalización que están cometiendo algunas tiranías traidoras árabes, tú no puedes normalizar con el genocidio, con el colonialismo, tú no puedes normalizar con los nazis, pero sí siempre, no hay pueblo sin traidores y sin héroes. Arabia Saudita es una traidora al servicio de ese hegemón nazi, y que lo convierte también en peor que los nazis. Esto no es un conflicto religioso entre sunitas y chiitas, porque el pueblo palestino, la mayor parte son de musulmanes sunitas, y está siendo traicionado por musulmanes sunitas. Entonces, también darle una connotación religiosa interna, ¿no? Entre chiitas y sunitas, no es eso. Insistimos, es un colonialismo, un pueblo nativo. Vuelvan a repetir, tenemos que volver a repetir, no se vayan por la tangente, no inventen. Es un conflicto de un pueblo nativo que hoy en el siglo XXI se encuentra luchando contra un anacronismo eurocéntrico colonial denominado Israel. Eso es todo, Héctor. Héctor, eso es todo. A esto lo han cargado de miles de cosas, lo han llenado de una complejidad, que esto es algo complejo, complicado, religioso, milenario, confuso, relativo. No, por eso son métodos de censura y métodos de distracción para no ver la raíz del conflicto, que es la lucha de un pueblo, que nos da pena tener que decir que hoy, que en el siglo XXI todavía exista un pueblo que tenga que luchar contra la barbarie del colonialismo, porque ese Israel que se impuso el 14 de mayo no es más que un clásico colonialismo, es la continuación de la Europa colonial. No son el pueblo judío, ellos no son el pueblo judío, porque étnicamente no son semitas,
fueron conversos a una religión, se convirtieron, sus ancestros se convirtieron a esa religión que viene del Medio Oriente, que viene del Levante. Todo el monoteísmo judío, cristiano, musulmán, esa triada, esa trilogía, es una herencia de lo que hoy es el mundo árabe. Entonces, eso hay que gritarlo, que defenderlo, porque es lo que quieren enterrar, porque prevalece esa gran falsificación de la historia, Héctor. Adelante. Mira, ahorita me hiciste recordar algo que se me ha pasado decir incluso en charlas anteriores. Cuando sucedió la guerra en Ucrania, vimos cómo se manejó toda la hipocresía occidental. Y entonces empecé a ver que empezaron a actuar allá en Palestina. Generalmente reaccionaban, pero empecé a notar, al menos lo que difundían los medios occidentales controlados por ellos, de que estaban protestando, que estaban buscando atacar, que habían hecho algo, pero todo de manera aislada y a través de declaraciones con la idea de decir, a ver, espérenme, están todos quejándose de lo que está pasando allá en Ucrania. Con nosotros tenemos décadas, ¿qué pasa? Y lo entendí perfectamente. Entendí cuando empezó el conflicto de Ucrania, que ya lleva más de 2 años, que empezaron a protestar en Palestina, como diciendo, oiga, aquí estamos, nosotros nos están haciendo esto desde hace décadas, ¿por qué no dicen ustedes nada? ¿Por qué no protestan? ¿Por qué no nos ayudan? ¿Por qué nada, absolutamente nada? Y empezaron a haber muchas protestas que yo mismo dije, es lógico que estén protestando después de lo que está pasando en Ucrania y que digan, oye, están preocupadísimos porque los invadieron y a nosotros nos han invadido, nos están masacrando. ¿Qué pasa? Sí noté yo, al menos tengo esa idea, de que allí en Palestina empezaron a actuar, decir, oigan, a ver, mundo, dense cuenta que, no, que este conflicto no está olvidado, nos están enterrando, pero sigue vivo. Y lo hacían aunado a lo que estaba pasando en Ucrania. Claro, había una desproporción. Allá en Ucrania decían, Rusia disparó un misil, se murió un poeta y 2 personas. Qué tragedia, sí, qué dolor. Claro, claro, Exactamente, qué dolor. Pero claro, veo lo que claro. pasa en Palestina y digo, bueno, pues más dolor, ¿no? Porque acá son cientos. Y mucho más que poetas, hay periodistas, hay niños, hay doctores. ¿Qué pasa? Entonces, Campesino. cuando pasa lo del 7 de octubre, que a mí me tocó en México, precisamente con Ofer Kasif, y habíamos reunido a grupos de la OLP y todo para ver la causa palestina ahí está ya, nosotros está ya hace 2 años allá en México en esa reunión, vimos cómo se empezaban a manejar las cosas como si realmente la historia había empezado ese 7 de octubre, hace 2 años. Y como consecuencia de lo que había hecho Hamas, miren lo que está pasando. Entonces yo decía, mi postura es esta, ¿está mal lo que ha hecho Hamas? Sí, por supuesto. ¿Está mal lo que ha hecho Israel? Por supuesto. Pero veamos también cuántos años tienen haciéndolo ellos antes. O sea, Pero son décadas. Héctor, mira, ¿qué es lo que pasa también? Yo allí difiero un poco contigo. Tú Yo quiero dime. hacer apología, no, yo no quiero hacer apología a la guerra. Lo ideal es que nunca utilicemos, no, porque hoy en el siglo XXI, que con tantos avances y entendimiento, porque nos podemos entender, o sea, no hace falta, pero cuando no, cuando todas las vías están cerradas y donde la causa palestina iba rumbo al sepulcro, donde las tiranías árabes estaban también abandonando la causa palestina. Entonces, mira, hay una frase de Bertolt Brecht, el dramaturgo alemán, que decía cuando la verdad sea débil para ser defendida, cuando ya no puedes, hay que ir al ataque. ¿Me entiendes? O sea, yo quisiera no ir a hacer uso de la lucha armada, pero yo no voy a condenar a Hamas, honestamente. Yo creo que, inclusive, yo creo que condenaría al pueblo palestino si no hace uso hoy de la lucha armada, porque no, es un pueblo que no quiere desaparecer. Y esto ha generado otras cosas, ha generado una unión con los libaneses, con nuestro hermano digno libanés que también está derramando su sangre por su hermano pueblo Claro. palestino, el pueblo del Yemen, que es una postura digna, realmente mágica, un pueblo tan pobre y atacado y sin embargo es lo más cristiano que yo he visto en mi vida, de ver cómo se ha entregado a la lucha del pueblo palestino, o sea, resistir por la dignidad de un. Entonces, eso yo creo que debemos también reflexionarlo. ¿Ves? Cuando te dicen
Y hay otras cosas que yo también me opongo hoy, en el marco ya del 2020, en el marco de los acontecimientos del 2023 y la matanza que estamos viendo. No, Héctor, yo, Susana, Khalil, yo te digo, yo estoy en contra de la existencia de ese régimen colonial de Israel. Ahora, tú me puedes hacer una pregunta que es lógica y justa. ¿Qué vamos a hacer entonces, Susana, con la población que se llama, que porta el gentilicio colonial israelí? ¿Qué vamos a hacer con ellos? Bueno, yo no tengo ningún problema. Esa población que porta el gentilicio colonial israelí pasaría a portar el gentilicio nativo palestino. ¿Me entiendes? Eso. Pero eso se llama Palestina del río al mar. Entonces vamos a hacer también nosotros como pueblos, como pensantes, y no dejarle que sea una élite la que siempre esté, que tenga el monopolio de las propuestas. Nosotros proponemos inclusive de que toda esa población porte el gentilicio palestino, pero eso se llama Palestina del río al mar y nos vamos a ver en igualdad de derechos, con nuestras grandes diversidades, diferencias culturales, lo que tú quieras, pero en igualdad de derechos, ¿entiendes? Ahora, si mañana, Héctor, una persona en el futuro, una vez liberada Palestina, un judío quisiera vivir en Palestina, porque tiene un sentimiento de pertenencia, porque siente que la ama, ok, que venga a Palestina y que solicite un pasaporte palestino, Héctor, y sea el bienvenido y se incorpore a Palestina. Como te dije, mis padres huyeron de Palestina y se fueron a Venezuela y después solicitaron el pasaporte venezolano, se hicieron venezolanos, siempre profundamente árabes, palestinos, y se integraron y aportaron y le aportaron. Yo creo que si mañana cualquier persona del mundo quisiera tener un pasaporte palestino, que lo pida, que le pida, porque así era antes, así era antes. Héctor, mira, la comunidad, el pueblo, no, el pueblo armenio huyendo del holocausto otomano, ellos fueron a Palestina y fueron a otros países árabes. Ellos, cuando ellos llegaron huyendo realmente para sobrevivir, para vivir, para salvarse del holocausto, llegaron a Palestina, pero ellos que no son semitas, que no son musulmanes, llegaron a Palestina y fueron los bienvenidos. Y ellos nunca llegaron cortando cabezas, ellos no llegaron diciendo que esa es la tierra que Dios les prometió, porque ellos son cristianos ortodoxos, porque son profundamente cristianos, con una cultura y una tradición cristiana hermosísima, muy sobria, intensa y con una legendaria historia, como uno de los primitivos de la expansión cristiana, de las primeras expansiones cristianas. Pero los armenios no llegaron a cortando cabezas a Palestina. Entonces, ¿por qué te digo todo esto? Porque tú te acuerdas la periodista Shirin Abu Akel, que fue asesinada por el régimen colonial de Israel, que fue una periodista palestina, profundamente compatriota, patriota, luchadora por la causa palestina. Ella tenía raíces, es de raíces también armenia. O sea, tiene raíces semitas indoeuropeas. Y sean bienvenidos. Nosotros no somos una cosa monolítica ni un fascismo, no. El pueblo palestino no es un pueblo puro, no. Entonces es eso. Entonces nosotros no podemos permitir que en el nombre de cosas que se escuchan hermosas y se escuchan como justas, pero son un fraude, son una estafa y un peligro de que dos estados, desde 1947 están hablando de dos estados, y Palestina ni siquiera es miembro de las Naciones Unidas, no le han abierto las puertas. Entonces, la cronología es que desaparezca el pueblo palestino. Es por eso que hay que decir no, fin a ese proyecto fascista, a ese fascismo eurocéntrico que es el sionismo. El sionismo es un eurocentrismo. El sionismo es un eurocentrismo. Nosotros tenemos que expulsar abolir ese régimen colonial de Israel. Ahora nos van a acusar de antisemitas por hablar como estoy hablando. Esta mujer está hablando del fin del Estado de Israel. Sí, estoy hablando del fin del régimen colonial de Israel. Y el fin de las cruzadas no fue el fin del cristianismo. El fin del régimen colonial de Israel no es el fin del judaísmo. Ese Estado, ese colonialismo va a ser el fin del judaísmo para muchos, inclusive para muchos, dicho por muchos judíos. Entonces, hay que aquí realmente reflexionar
buscar otro ángulo, el ángulo desde las raíces de ese conflicto y no dejarnos enajenar con las propuestas de las élites que suenan, que instrumentalizan, insisto, muy bien la estética de los derechos humanos, pero que no es más que una fachada útil, operativa y efectiva para el genocidio del pueblo palestino. Entonces, yo sí creo, mira, yo a viva voz lo digo, fin de la existencia del régimen colonial de Israel. Porque el colonialismo no tiene derecho a existir. Héctor, ¿cuál ha sido el rol histórico de los pueblos nativos frente a un colonizador, frente a su colonizador? Combatirlos, abolirlos, liberarse del pueblo, del colonizador. Héctor, la liberación de cualquier pueblo nativo contra el colonialismo es un aporte y es una victoria universal. Cuando tú dices que te sientes dolido, porque hay una universalidad en tus células, en tus fibras, en tus entrañas, ¿me entiendes? Y aquí hay que armarse de valor y decir, ustedes no son el pueblo judío, ustedes son una comunidad judía. Ustedes, porque al pueblo palestino, perdón, al pueblo palestino no solamente es un colonialismo, que no solamente es un colonialismo que no viene, es un clásico colonialismo, pero no viene de un pueblo, viene de un proyecto, de un movimiento que busca disfrazarse de pueblo, que es el movimiento sionista europeo. Entonces se disfrazan de hebreos, de pueblo judío, de israelitas, y de todo eso, entonces para justificar y ocultar la colonización de Palestina. Fíjate que en el clásico colonialismo, el colonizador toma la tierra, toma el suelo, expolia el territorio del pueblo nativo, pero no toma la historia. ¿Y por qué no toma la historia el colonizador? Porque es un colonizador que viene de un pueblo y como pueblo tiene su propia historia. ¿Me entiendes? Pero en este caso es un colonizador que como no tiene historia, no es de un pueblo, no tiene, entonces toma la historia del pueblo nativo para justificar que ese es el pueblo de ellos. Entonces no es más que una estafa, eso es una estafa inmoral y descomunal. Ustedes no son el pueblo judío, hay que gritarlos. Yo se los digo, europeos, europeos ustedes de religión judía, europeos ustedes de religión judía, ustedes no son el pueblo judío. Y si quieren buscar a la gente más cercana al pueblo judío, soy yo, somos nosotros los palestinos, porque somos semitas, independientemente si hoy somos de religión musulmana, porque los pueblos en su cronología histórica, ningún pueblo en su cronología histórica, llámese evolución, involución, revolución, invasión, ningún pueblo en su cronología histórica conserva las mismas fronteras, no conserva la misma religión, no conserva las mismas lenguas, no conserva el mismo nombre, porque los pueblos están en movimientos. En Palestina se hablaba el cananeo, el arameo, después el árabe y diversas lenguas como el hebreo, el heblaíta, todo el heblaíta más en Siria, pero entonces no, porque ustedes son musulmanes y vienen de Arabia Saudita, no, lo que vino de Arabia Saudita fue la religión, también la lengua, está bien, ¿me entiendes? Entonces, no, que ese es un nombre, Palestina es un nombre europeo, pero Venezuela es un nombre europeo, América es un nombre europeo, en honor a Américo Vespucio. Latinoamérica también es un nombre europeo, entonces la vía Yala no existimos. Entonces, mira toda esta gran manipulación bastarda, puerca, bizarra, perdón, y también tan pueril. Entonces, pero tenemos que combatirlo, tenemos que armarnos de resistencia y no tenerle miedo a estos nazis, porque estamos enfrentando el nazismo, Héctor, estamos enfrentando el nazismo y es un peligro. No podemos poner en riesgo al futuro de la humanidad de hoy mismo. O sea, antes de quitar esta tierra, la vida, o sea, yo como decía alguien, yo sé que yo he de morir, pues yo sé que no ha sido a eso a lo que he venido, ¿no? Entonces, yo hoy más que nunca, te lo digo, Héctor, yo lo más claro que tengo en mi vida es que yo soy antisionista. Y en la búsqueda, en la lucha, y eso es un pacto que tengo con la vida, pacté con la vida,
que mi lucha por la causa palestina tiene que ser un camino en la búsqueda de todo aquello que sea noble y generoso. El día que yo comience a odiar, perdí la batalla. Esto es una causa de amor. Y con amor la vamos a combatir, pero eso sí, con firmeza, no con el cursilismo no, que si, bueno, dos estados que vivan juntos, que si la religión, no, yo no estoy peleando por religión. Yo no estoy, y esto no es un conflicto, como decía Edward Said, esto no es un conflicto contemporáneo, esto no es un conflicto, perdón, Edward Said lo decía muy bien, esto no es un conflicto milenario, esto es un conflicto contemporáneo. Nació en Europa, de la miseria europea, de la letrina fascista europea, apoyada por Mussolini, por todas esas, y hay textos, hay documentos que hablan de ese fascismo nazi, franquista, sionista, que nosotros debemos abolir. Y que no es fácil para mí, para ti, decir que son peores que los nazis. No es grato, es un quiebre humano, es un quiebre humano, como tú lo decías. ¿Cómo es que si sufrieron tanto, hoy están reproduciendo lo que estaban, lo que están, lo que están, lo que han llorado, lo que han sufrido? Allá hay un quiebre humano. Entonces, yo creo que, pero tenemos que armarnos, no quedarnos en el discurso, en la gran, en el gran mensaje filosófico, poético, no, es combatirlo, decir fin, combatirlo es decir fin de la existencia del régimen colonial de Israel. Cuando los argelinos se independizaron de ese horrendo colonialismo francés, fíjate que los franceses, los argelinos le dijeron a los franceses que ya tenían como 100 años viviendo allí. Le dijeron, si ustedes quieren, quédense aquí y porten el pasaporte, porten el gentilicio argelino. La mayoría se fue porque no se encontró, porque no tenía sentido estar allí. ¿Y cuál era el sentido de ellos de estar allí? Estar como, dentro del marco de su condición de colonizador, de opresor, de supremacista, de superior. Entonces no tiene sentido estar allí. Se fueron. ¿Ve? Eso también podría pasar. Yo honestamente se los digo, todo aquel judío que nació en Palestina después de 1948 y una vez liberada Palestina, si se quiere quedar, que se quede, pero va a aportar el gentilicio palestino. Ellos no, la mayoría, y eso lo saben muy bien los ideólogos del sionismo, ellos se van a ir porque no tendría sentido estar en una sociedad de iguales en el sentido de los derechos. ¿Me entiendes? Entonces no podemos, eso es una obscenidad. No podemos permitirnos hoy en el siglo XXI la existencia del régimen colonial de Israel. No a la existencia del régimen colonial de Israel. Ah, tú quieres que el fin de los judíos. No, 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 no. El fin de las cruzadas no fue el fin del cristianismo, todo lo contrario. Eso salvaguardó al cristianismo, porque fue la historia más oscura del cristianismo, de esa filosofía de amor, de ternura, de misericordia, amaos los unos a los otros. O sea, eso no fueron las cruzadas. Entonces, no le tengamos miedo al chantaje. Vienen por nosotros, vienen a demonizarnos, van a venir a meternos en la cárcel, inventar cosas, pero pensemos a la memoria y en tributo a esos niños que fueron descuartizados, que se los tragó la tierra, a esas mujeres, porque ese es el proyecto de acabar con los niños, porque la idea es acabar, interrumpir la continuación de un pueblo que lleva mucho más de 11.000 años en la luz de la historia de la humanidad. Adelante, Héctor. Susana, la verdad te digo, no nos queda otra que resistir y apoyar, como dices tú, el boicot, estar atentos a lo que va a pasar ahora con la nueva administración encabezada por Donald Trump, para vigilar que no cumpla precisamente ese cheque en blanco, esa luz verde al decir Netanyahu, de que complete la tarea. ¿Y cuál es la otra? ¿Qué es completar la tarea? Pues que acabe con todo el pueblo palestino, que se apodere de su tierra, que los elimine. El año pasado veía yo que alguien sugería ahí del gobierno sionazi de Netanyahu, hay que mandarlos a Uganda. Digo, es que he visto lo más aberrante lo he visto ahí, y eso que por años me vendían la idea de que los judíos son un pueblo muy inteligente, y sí, veo la historia, veo cuántos premios Nobel tienen, aunque habría que
también hablar del contexto de los premios Nobel. Y luego veo una historia de los grandes pensadores que hay, que tienen que ver con apellidos judíos o que son judíos, pero luego vemos lo que está pasando ahorita y las aberraciones que dicen, como un ministro de Economía, decir que mejor que se mueran todos de hambre, y los 2 millones les cerramos para que se mueran todos de hambre, y otro que decía que tienen que crecer hasta Jordania, que era cuando veo las declaraciones del ministro de Cultura, allá digo, de Cultura, pero ¿qué pasa? O sea, veo lo más aberrante, es tan chocante, tan aberrante, que dices tú, ¿será verdad? ¿No será una broma? Porque es aberración lo que estás oyendo, sobre todo ahora que sale a la luz. Entiendo que esto ya estaba ahí, tienen décadas los palestinos oyendo este tipo de cosas, pero no se publicaban acá, no salían hacia acá, pero es tan el daño, tan el grosero, tan obsceno lo que están haciendo con el pueblo palestino, que ya sale, y cuando ahora lo vemos, dices tú, pero ¿cómo puede ser que estén diciendo esto? O sea, y con esa soberbia, con esa forma de, así abiertamente, como cuando decían hay que acabar, la solución final allá en Alemania era que era Sí, eliminar judíos, acá lo estoy viendo así, con esa misma obscenidad, esa misma grosería. Sí, hay que acabar con los palestinos, ya, pues no son humanos, son animales humanos, entonces, ¿cómo pueden decir eso? La verdad el tema palestino es sumamente doloroso, es el tema de la humanidad, porque ahí estamos reflejados. Lo que pasa en Palestina ha pasado ya en los pueblos de América Latina, cuando estábamos colonizados por países extranjeros como Brasil, como España, y pasó y sigue pasando en África, no nomás en Palestina, sino en los pueblos de ahí, que se han ido también quitando el colonialismo, como Níger, como Burkina exacto. Faso, como Mali, por decirlo así, más todos los que faltan, como también podemos ver que hay que investigar, si la situación es otra, pero es un colonialismo también brutal, lo que está pasando en Martinica, con Francia, ya, con esa colonia. Vemos eso ahora todo junto ahí en Palestina, a nivel, a lo extremo, porque es acabar, masacrar a todo un pueblo para apoderarse de sus recursos. Susana, ya no te quisiera quitar más tiempo, yo de veras estoy muy agradecido por todo lo que nos dijiste, por el recordatorio que nos has hecho, por la información que nos has dado, que fue sumamente completa. Me doy cuenta que estás tú muy metida en la causa todos los días, por todo lo que has dicho, por la forma en que lo has comentado. Y yo te quiero decir, por como aclaración, vi mal lo de Hamas, no necesariamente en este contexto, está mal lo que han hecho antes cualquiera de los dos grupos, porque nunca se debió de haber llegado a ese extremo, nunca se debió de haber llegado a un extremo en la que una parte quiere eliminar a otra y que la otra tenga que responder. O sea, jamás se debió de haber permitido una situación así. Siempre debió de haber prevalecido el derecho internacional o los principios humanitarios para poder ejercer la causa justa de los pueblos. Entonces, para mí lo que ha pasado en Palestina, digo, no tiene que ver necesariamente con el 7 de octubre. Digo, si me voy a eso, mejor, para Claro. ser justos, tengo que ver lo que ha pasado décadas atrás, desde los años 40 a la fecha, y verlo todo desde un contexto, porque parcializarlo, ya hablas ahí tú de una conveniencia y de qué lado quieres estar. Del momento que dices tú, empezó todo el 7 de octubre, ya sé que no se puede hablar contigo, porque están negando toda una historia Claro. atrás, toda una historia atrás, y más lo que viene. Aún así, aun cuando pudiera decir que la historia empezó el 7 de octubre y borro todos los crímenes y abusos que se han hecho durante esas décadas anteriores, si parto de ese 7 de octubre a los 2 años que estamos viviendo ahora, más de 2 años, verificarlo. Aún haciendo eso, es demasiado atroz. No hay proporción, no hay una relación ni siquiera mínima. Es absolutamente apabullante el crimen que se está haciendo. Y eso es sin mirar atrás. Entonces, no te quiero quitar ya más tiempo, te agradezco mucho que estás con nosotros, esta charla, y no dudes que te volvamos a molestar porque la causa palestina es nuestra. Yo voy a terminar diciendo lo que he dicho ya y que tardé en decirlo, no porque no se me ocurriera antes, era porque no sabía la forma de decirlo. Yo veo cómo los tratan peores que animales a los palestinos. Y yo no tengo el honor de ser palestino. Es un honor ser palestino. No nací allá, pero entiendo que ser palestino ahora
es un estado de mente, es un estado del corazón, y que Ah, luchando por la lucha de la soberanía de mi país, que también está amenazado por el norte, yo podré y luchar por la causa palestina. Si lucho lo suficientemente fuerte y entregado a esta causa que es mía, claro, entonces en claro. algún momento dado un palestino y una palestina me van a llamar hermano. Y yo, bueno, en ese momento voy a decir, ya, soy honrado con eso. Mientras no, es un honor ser palestino, porque es un estado de lucha, ¿qué dices tú? Luchan, en algún momento Yasser Arafat lo dijo muy claro, el ejército más valiente del mundo, pues, Chile, porque no son ejército, era el palestino, porque luchan con piedras, con palos, y lo veo todos los días esto. Entonces digo, es un estado que no cualquiera puede alcanzar, ser palestino, con toda esa lucha por su patria. Es un estado humano de otro nivel, no como lo quieren ver estos sionistas, sionazis. Para mí es un honor que me voy a ganar el ser palestino, luchando por mi pueblo y por la causa de ustedes. Bien, yo creo que la liberación de Palestina es la liberación del mundo y es el encuentro, Dana. Y bueno, tenemos una cita con la historia, Héctor. Y cuidado, o sea, estamos luchando por una causa justa, sin caer en el chauvinismo nacionalista, no, no es eso. La reivindicación, como dices tú, que lo has ilustrado de una manera intensa y franca y honesta y pura, yo creo que es el encuentro, es el Homo sapiens que está allí gritando, y ese grito es un grito noble y es un grito desesperadamente justo y tormentosamente humano. Muchísimas gracias, Héctor, realmente por estar aquí. Yo estoy a la orden, por favor. Yo soy la que voy a fastidiar. Quiero estar más en su espacio. Viva Está nuestro abierto, México. este espacio está abierto para la causa palestina, incluso en nuestros carteles que te voy a mandar aparece ahí el logotipo que somos anti-apartheid. Apoyamos la Perfecto. causa palestina desde las charlas que hacemos y te mando un fuerte abrazo, Susana, y estamos abiertos. Tú, independientemente que nosotros te busquemos, el día que tú quieras decir, oye, me interesa hablar con ustedes, dale, esta es tu casa. Y te lo digo de Gracias. corazón. La causa de Muchísimas Palestina gracias. es de todos los hombres libres Exacto. y mujeres libres. Esa es la causa Así es. palestina. Y bueno, síganos en nuestro canal Palestina, 11.000 años de historia, nuestro canal en YouTube. Un abrazo, Héctor. Yallah. Gracias, buen día. Buen día, gracias.